preguntas, nada más no se amontonen, este, para preguntar dudas, cuestionamientos, desafíos, críticas de lo que estoy viendo en las dos clases que ya subimos. Y si quieren pongan ahí su mano para darles la palabra. Nada más insisto, no se amontonen. Y bueno, y ahorita vamos también con las noticias que hayan leído, escuchado, visto en cualquier medio de comunicación que ustedes hayan elegido y que me la platiquen bien, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, cuestionamiento de las clases? A ver, chica, ay, pues ya no veo. Casiano. Sí, profe, buenos días. Hola. Mi duda es, ¿cómo dice que se le conoce a los presocráticos? A los presocráticos. Pues así como presocráticos. O sea, pero es que dijo que algo de filósofos posteriores, algo así. ¿O cómo? Bueno, es que no entendí bien esa parte. Bueno, presocráticos es que son antes de Sócrates, ¿sí? Los presocráticos, la diferencia con Sócrates es que ellos explicaban cosas o los fenómenos que veían en la naturaleza, de manera material, o sea, con base en la materia, con base en lo tangible, lo que podemos ver nosotros, lo que podemos tocar, lo que podemos palpar, etcétera, etcétera. Eso era los presocráticos, o sea, trataban de explicar las cosas a través de la materia. Eran filósofos materialistas. No lo vamos a entender lo materialista como lo entendemos hoy, ¿no? De alguien interesado en las cosas materiales. Pero bueno, de alguna manera ellos también les interesaba explicar las cosas de manera, las cosas que veían en el entorno, en la naturaleza, en la materia. Sí, ¿cómo se llama? Casiano. Sí, profesor, gracias. Por eso les decían así, ¿no? Los presocráticos. Ya cuando llega Sócrates, junto con su discípulo, bueno, sus discípulos, sobre todo Platón, ellos tratan de explicar las cosas a través de las ideas, o sea, a través de cuestionar todo a las personas, y decían que el conocimiento se puede llegar a él por medio de las ideas, y por eso son considerados filósofos idealistas. No que fueran soñadores, pues así, sino que eran simplemente filósofos que trataban de explicar de manera distinta a los presocráticos, a los previos, a los antes. ¿Sale, Casiano? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas de las clases? A ver, Lugo. Sí, profe. Si no mal recuerdo, en la primera clase decía que Sócrates fue el primer filósofo idealista, pero ¿fue el más importante o...? No, bueno, para su época, pues era el más importante, ¿no? Pues nadie trataba, bueno, había algunos otros filósofos que también trataban de explicar las cosas por medio de las ideas, aunque generalmente todo lo trataban de explicar a través de la materia, ¿sí? Insisto, de lo tangible que vemos en la naturaleza. Por eso les conocía más como materialistas. Por ejemplo, Anaxímenes, si no me equivoco, que ese no lo mencionamos, él hablaba de las cuestiones de la vida, de dónde provenía la vida, todo esto, y decía que provenía del agua. Bueno, ya ves que vimos también a Empédocles, que él decía que a través de la conjunción de los 4 elementos se lograban las cosas que vimos en la naturaleza, incluyendo hasta el cuerpo humano, incluyendo todo lo que vemos, inclusive hasta el aire. Y bueno, pues en sí, cada filósofo trataba de explicar sus
desde su punto de vista. Pero acuérdate también que ninguno de esos filósofos escribió nada. Solamente los conocemos pues porque otros filósofos los retoman, ¿no? Toman sus ideas y los mencionan, pero ninguno escribió. Inclusive Sócrates. Sócrates tampoco escribió nada. El que retoma sus ideas es su discípulo, Platón. Y Platón es el que retoma sus ideas y las escribe en unos diálogos que después los reúnen todos y que se crea ese famoso libro de los diálogos de Platón. Pero propiamente no escribió absolutamente nada. Sócrates y los anteriores tampoco. Ya después con Platón y ya los que le siguieron, Aristóteles y obviamente los demás filósofos y pensadores y científicos, pues sí empiezan a escribir sus ideas y a redactarlas en documentos, ¿no? En pergaminos, en escritos, ¿cómo se llama? Ya después cuando aparece la imprenta, pues ya hay muchos siglos después, pues ya se empiezan a hacer libros, pero antes pues nada más eran escritos o una especie de ensayos que los escribían en cualquier documento o en cualquier papiro que encontraban. Pero propiamente los filósofos, ¿cómo se llama? Se empiezan a crear en esas dos ideas, ¿no? Tanto los que explican la cosa por medio de la materia o los que explican las cosas por las ideas, los idealistas, ¿no? Materialistas e idealistas. ¿Sí, luego? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Que ponga ahí su mano. ¿Nadie? ¿A poco todo quedó bien claro? No puedo creer. Bien claro como el agua de Xochimilco. ¿Sabes? Bueno, a ver, ya hay una pregunta más. A ver, Diego. Yo le quiero preguntar porque en una parte dice que conocemos muy poco de pues lo que nos quiere decir Aristóteles, pero ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que muchos de los documentos o escritos de Aristóteles pues fueron quemados, sobre cuando empieza el fanatismo religioso de la Edad Media. Por ahí les recomendé una película que se llama El Ágora. El Ágora es el lugar donde se reunían, no es un antro que está ahí por Insurgentes, que se pone muy bueno, me han platicado, es cierto, donde hay chicas malas. No, el Ágora, estoy diciendo barbaridades, el Ágora era un lugar donde se reunían los ciudadanos de Grecia o de las distintas regiones de Grecia a discutir los problemas de la polis, que después vamos a ver lo que es la polis y lo que es el Estado. Pero bueno, la concepción primera de lo que es el Estado es la polis. Bueno, se discutían los problemas de la polis en ese lugar, el Ágora, y ahí de alguna manera pues venían donde se desarrollaban muchos de los planteamientos para el bien común, para el bien del pueblo, para el bien de las personas. Y bueno, en esa película del Ágora, precisamente salen esos, bueno, les platicaba de la famosa científica, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Hipatia de Alejandría. Esos documentos estaban en la biblioteca de Alejandría y el papá de Hipatia, Herón, bueno, ahorita me acuerdo del nombre, ¿cómo se llama? Ellos cuidaban la biblioteca, eran como los bibliotecarios y por eso Hipatia tuvo acceso a los escritos y a los documentos filosóficos y científicos de los anteriores, sobre todo de Aristóteles. Ella leyó mucho a Aristóteles. Lamentablemente, cuando empieza ese fanatismo religioso y cuando el Imperio Romano cae, y sobre todo por la cristiandad que se empieza a dar en ese entonces, pues los cristianos fanáticos religiosos, algo así como los talibanes hoy, destruyen la biblioteca de Alejandría y con ella pues destruyen pues también los escritos de
de Aristóteles. Por eso apenas conocemos una parte de lo que escribió Aristóteles. Por eso conocemos, si acaso, algunos historiadores y algunos de la materia, sobre todo de Aristóteles, pues dicen que apenas conocemos como el 10% del pensamiento de Aristóteles. ¿Por qué? Pues porque se perdieron precisamente esos documentos, esos escritos en el incendio que provocaron los fanáticos religiosos cristianos. Y en ese es donde empieza, de hecho, para muchos, lo que marca el inicio de la Edad Media es precisamente eso, la caída del Imperio Romano, pero también el incendio de la Biblioteca de Alejandría y la entrada del fanatismo religioso de la Iglesia católica. Tenemos que decirlo con todas sus letras, aunque algunos se enojen, pero sí, empezó eso de la edad del oscurantismo porque no se creía o no se creaba nuevo conocimiento, sino simplemente, pues, todo se trataba de explicar a través de las escrituras sagradas, ¿no? De todo lo que tenía que ver con la religión. Y las ideas, muchas ideas de Aristóteles las retoman, pero las adaptan a las creencias religiosas. Ya me estoy adelantando un poquito con la siguiente clase, pero precisamente a eso se refiere, a que muchos de los documentos y escritos de Aristóteles pues se pierden por esas ideas fanáticas religiosas. ¿Sí, Diego? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? A ver, ya levantaron la mano. A ver, Díaz Rivera, Emiliano Zapata. Profe, ¿y por qué siempre hubieron problemas aquí entre las religiones y lo filosófico? ¿Cómo? A ver, no te escuché, a ver. ¿Hubo problemas? ¿Por qué siempre hubieron problemas entre la religión y lo filosófico? Bueno, porque, si nos vamos al medio del asunto, acuérdate que por ahí decía un profesor en la facultad, la religión está segura, pero no tiene pruebas. Y la ciencia, ¿cómo se llama? No está segura, pero tiene pruebas. Pues la religión siempre nos lo trata de explicar las cosas a través de la divinidad, o sea, a través de mitos y de creencias, pero pues no hay un método que se base de manera científica para explicar las cosas. ¿Sí me explico? O sea, ahí nada más es por creencias, porque creemos que hay un ser divino, porque hay un montón de seres divinos como dioses, los que son politeístas, o sea, o hay alguien que creó todo y pues nos creemos en lo que nos contaban, pues algunos chamanes, algunos brujos, o que les otorgamos cierto poder o cierto conocimiento con base en una divinidad, en una creencia de un dios o de varios dioses. Bueno, acuérdate que, por ejemplo, los romanos, su religión antigua, pues, a todo le otorgaban un cierto poder, y a todo, pues, a todo les nombraban un dios. Había hasta casi un dios de las piedras, ¿no? Hacían, que suena medio gordo, pero sí, nombraban dioses a todo. Que todo eso que veíamos en la naturaleza, pues lo había creado un determinado dios. Y había un dios de la lluvia, así como nosotros también. Acá en las culturas, como se llama, mesoamericanas, pues teníamos un dios para la lluvia, un dios del sol, un dios de la luna, un dios de la guerra, etcétera, etcétera. Y todo lo trataban de explicar de esa manera, de manera simple. Acuérdate que, bueno, después les voy a dejar ver una película que se llama La Guerra del Fuego, y cómo en un proceso evolutivo, desde que aparece el hombre en la faz de la Tierra, como hombre, como tal, pasó un largo, pues un largo proceso evolutivo de casi 80,000 años. Es un chingo de tiempo. Y la verdad es que
hasta que surge la primera civilización, es más o menos, calculan los historiadores, hacia alrededor de 10,000 o 9,000 años, pero tuvieron que pasar 70,000 o casi 80,000 para que pudiera llegar a darse una primera civilización, entre comillas, porque bueno, sus creencias eran pues muy primitivas, pero así empezó, como les digo, allí en las clases, Mesopotamia y Egipto pues, son las primeras culturas reconocidas como tal, pero es donde ya existe de alguna manera filósofos que tratan de empezar a tratar de idear o entender lo que veían en la naturaleza. En general, trataban de explicar todo, pero a través de mitos. Y ahí es donde viene la diferencia con las cuestiones religiosas. Insisto, la religión, pues nada más nos habla de mitos o de ideas que alguien se inventó, así lo tenemos que decir. Y la ciencia, pues no, la ciencia nos trata de dar un método, una serie de pasos a seguir para llegar a un conocimiento que no es exacto, que también puede ser erróneo, que puede fallar y que nos podemos plantear una nueva idea para llegar a ese conocimiento. Esa es la diferencia entre la ciencia y la religión. ¿Sí, Díaz? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Díaz qué? Díaz Rivera. A ver, chica, José Abellali. Sí, ¿cuál es el propósito de qué trata el método mayéutico? El método mayéutico. Espérame. Bueno, lo que pasa es que la mamá de Sócrates era partera y las parteras utilizaban ese método, el famoso método de la mayéutica, que es ayudar a las mujeres que van a parir, que van a, pues de alguna manera, a aliviarse, como decimos ahora, ¿no? Que van a dar a luz. Y la mayéutica es esa técnica que utilizaban de que de alguna manera, acuérdense que siempre cuando hablamos una cuestión de eso, de dar a luz, las mujeres siempre deben de tener el bebé pues acomodado de una manera que no pueda enredarse inclusive en el cordón umbilical o que pueda venir no de cabeza, sino precisamente tiene que venir de cabeza el bebé para poder pues salir sin problemas, obviamente del vientre de la mamá, de la madre. Y esa técnica o ese método, que es un método, que al fin y al cabo es un método, lo utilizaban las parteras en ese entonces. Y Sócrates, pues como su mamá era partera, dijo, yo también voy a engendrar el conocimiento. Y por eso retoma y dice que su método es la mayéutica, o sea, hace dar a luz al conocimiento. Ajá, en eso consiste las ideas de este señor, de Sócrates, que decía que hay que dar a luz al conocimiento a través de preguntas y de respuestas. Algo así como lo que estamos haciendo aquí, preguntar sobre dudas, sobre cuestionamientos y tratar de explicar las cosas, pero ¿a través de qué? Pues a través de las ideas, insisto, porque él era idealista. Ajá, no explicaba las cosas a través de la materia, sino a través de las ideas, a través del pensamiento humano. Y ahí, pues bueno, ese es el método que él proponía para llegar al conocimiento. Sí, Ameyali. Sí, profesor. Ok, chica, a ver, vamos con Aguilar Gutiérrez. Sí, profe. Y bueno, yo quería preguntarle que, bueno, como estábamos viendo, todos los científicos eran como de, podría decirse la antigüedad, pero yo quería saber como en grandes rasgos, ¿qué opinaba la sociedad de la ciencia en esos años? Bueno, pues propiamente, acuérdate que eso, bueno, cuando empecemos a hablar de las cuestiones de dónde surgen las ciencias sociales, que es en nuestra, un poquito más adelante todavía en esta unidad, ¿cómo se llama? Ahí,
pues hay un pensador que se llama Carlos Marx, que él dice que a la historia que a todo el proceso evolutivo del hombre hay que entenderlo a través de las formas como nosotros nos organizamos para producir algo y satisfacer nuestras necesidades. Y decía que el primer modo de producir algo pues fue el primitivo, el de tratar de cazar, reunirse con otro grupo de personas iguales, semejantes, y que buscaban la satisfacción del alimento a través de la cacería o también para protegerse de otros animales, de los animales salvajes o de protegerse de la lluvia o de las inclemencias del tiempo, pues buscaban una especie, de cuevas, literal. Y dicen que ese era el primer modo de producción donde los beneficios eran para la comunidad en general, no había clases sociales, pero cuando surge el esclavismo, donde ya hay civilizaciones que tratan de someter a otras civilizaciones, entonces empieza a haber clases sociales y división del trabajo. O sea, se empieza a ver una división de quién le toca trabajar y quién son los que de alguna manera se ganan la vida con el trabajo de los demás. Eso es lo que nos explica Carlos Marx. Y cuando surgen esas civilizaciones también surge una clase social que le decían la clase social ociosa, porque nada más se dedicaban a filosofar, a pensar, a tratar de explicar las cosas pues como ellas la entendían. Y pues de ahí surgen los filósofos, y surgen los pensadores, y surgen los científicos. ¿Por qué? Porque ellos se dedican precisamente al estudio o a tratar de explicar las cosas por medio de un método. Y obviamente, pues mucha gente los seguía, los escuchaba y los consideraban como maestros, como grandes pensadores, y de alguna manera les daban inclusive a sus hijos, ¿cómo se llama? Para que los educaran. Y es donde se empieza a crear también las cuestiones de los orígenes de la docencia. Aunque entre los griegos también había unos personajes que los critica mucho Sócrates, precisamente en el libro de los diálogos de Platón, ahí sí tienen oportunidad de leerlo, critica a los sofistas. A los sofistas se les decía así, y de hecho son los orígenes de los maestros, porque es que trataban de explicar las cosas a través de sofismas. ¿Qué es un sofisma? Un sofisma es tratar de explicar las cosas a través de premisas simples para llegar a una generalidad. ¿A qué me refiero? O sea, ellos decían, aunque suena burdo, pero así ponían sus ejemplos, y de hecho por eso los criticaba Sócrates y por eso lo mataron, de hecho. Ellos decían, si el cielo es azul y el mar es azul, entonces el universo es azul, o por lo tanto el universo es azul. O sea, se llegaban a un conocimiento simple de las cosas, y por eso les decía Sócrates, pues me estás engañando, que tiene que ver una cosa con la otra, y los metía en aprietos a través de preguntas. Les preguntaba una y otra vez y decía, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y los metía en aprietos y simplemente los exponía, los exhibía. O sea, los exhibía que eran pues ignorantes y nada más inventaban las cosas. Así le hizo inclusive hasta con religiosos. Y obviamente por eso, pues que generó problemas por sus pensamientos revolucionarios, y lo obligaron a tomar la cicuta. O sea, lo sentenciaron a muerte. La cicuta es un veneno y lo obligaron a tomar esto, y Sócrates pues murió, pues ¿cómo se llama? Por sus ideas. Y acuérdense que todo el que trae ideas revolucionarias o pensamientos distintos a lo común, pues también son mal vistos, pero para otros pues son pues grandes maestros, ¿no? Y sobre todo cuando reconocemos sus conocimientos. Por eso estamos de hecho revisando a estos filósofos de manera general de lo que han escrito. ¿Sí me explicó Yael, perdón?
¿Sí? Bueno, creo que sí. Ok. A ver, Tristán. Sí, profe. Pues yo creo que eso se refiere igual como en la actualidad, ¿no? De que hay algunos científicos que pues inventan así cosas innovadoras, como por ejemplo lo del nopal, que hacen así paneles solares o así, cosas pues los terminan desapareciendo, ¿no? O así. O simplemente los critican, o bueno, pues no vayas tan lejos. Lo de la vacuna, ¿no? Ahorita, si nos vamos a las cuestiones de las noticias, que me estoy adelantando, pues sí, ahorita el crear las vacunas, pues hay gente que no lo cree, ¿no? Dice, no, para que ya está, bueno, ahí está, hay un movimiento, ¿no? Antivacunas, hágame el trinche favor. Pero bueno, hay Ponen un chip. muy cerrada, ¿no? O sea, que no aceptan las cuestiones de la ciencia hasta que les Sí. pase. Por ejemplo, hay personajes que han dicho, nada, la enfermedad no existe, es un invento del gobierno y sacan sus teorías conspirativas. Y ya cuando se enferma un familiar ya están llorando, ¿no? O se enferman ellos mismos, ¿no? Por ahí hubo me platicaban ayer la historia de un locutor gringo que era de los principales, ¿no? Detractores. Le dio el COVID y después ya rectificó, pero lo malo es que a la mera hora se murió de COVID porque tampoco empezó a rechazar también las vacunas. Y ya cuando lo quisieron vacunar, pues ya no, ya estaba muy grave y murió. Pero sí, así pasa, ¿no? La ciencia muchas veces es cuestionada, criticada, bueno, pero pues si no fuera por la ciencia, pues las enfermedades como la hepatitis, el tétanos, la viruela, el sarampión, pues todas esas enfermedades que a ustedes ya no les tocó conocer, pero en nuestra época, bueno, yo no puedo sonar como viejito, pero sí, si a mí no me hubieran vacunado contra eso, pues ya me hubiera dado chicharrón, ya me hubiera muerto. ¿Por qué? Pues porque esas enfermedades afectaban mucho a los niños de mi época, por ahí de los 70s, 80s. Ya no hagan cuentas cuántos años tengo. Pero bueno, en fin, ¿cómo se llama? Sí, ahí siempre insisto a los científicos o a los pensadores, a los filósofos, pues siempre son criticados. Y muchas veces, insisto, ahí venimos otra vez con las cuestiones de la religión, le creemos más a la religión y nos queremos explicar las cosas a través pues, de ideas fantásticas, ¿no? Absurdas. Y ahí es donde viene pues muchas cuestiones que se deben de pensar y analizar, porque a la ciencia pues, siempre me la dejan a un lado. ¿Sí, Tristán? Sí, profe. Ok. ¿Cómo te apellidas? Hernández. Sí, Cruz Hernández. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta de las clases? Ok, bueno, si ya no hay más preguntas, ¿alguien quiere comentar alguna noticia? A ver, ya levantó la mano. ¿Cel? Es de duda. Quería saber si aparte había otras mujeres, aparte de Hipatia de Alejandría, que igual aportaron conocimiento en esa época. Lamentablemente en esa época no. Acuérdate que Hipatia, ¿cómo se llama? Bueno, ahí vean la historia, vean la película, se la recomiendo mucho. Aunque busquen la que no esté doblada al español de españoles, porque como que pierde mucho sentido. A mí no me gusta el doblaje que hacen los españoles, pero vale la pena porque ella pues tuvo acceso a la educación cuando las mujeres no tenían acceso a la educación en esa época ni en muchas otras. Acuérdense que los griegos, de hecho, les platicaba ahí en las clases, que eran muy misóginos, consideraban a las mujeres solamente un grado arriba de los animales. Y pues bueno, de hecho hasta el mismo Aristóteles, uno de los más grandes pensadores, lo mismo Sócrates y Platón y muchos otros, pues decían o tenían la frase de que cabellos largos, ideas cortas, refiriéndose a las mujeres, tristemente. Pero, bueno, Hipatia pues rompió todos esos esquemas y, ¿cómo se llama? Ella tuvo acceso a la educación porque su padre
era de mente muy abierta, era muy inteligente y era el que cuidaba, como les ya había mencionado, cuidaba la biblioteca de Alejandría. Y cuando llegan estos fanáticos religiosos, pues obviamente, pues la queman, ya lo dijimos, pero sí, lamentablemente las mujeres, pues no. Otra, por ahí, ya cuando empiezan a surgir es, sobre todo hasta el Renacimiento, porque empieza la Edad Media y ahora ahí, mujeres también muy reprimidas, solamente eran consideradas como creadoras de vida, o sea, como generadoras de niños, así de hay que decirlo literal, pero no se les daba el espacio. Recuerden que aquí una mujer importante que tuvo que disfrazarse inclusive de hombre o hacerse pasar como hombre para obtener acceso a la educación, si saben quién fue, ¿verdad? Chicas. No. ¿Quién? Sor Juana. Exacto. Sor Juana Inés de la Cruz. Para poder tener acceso a la educación, pues tuvo que disfrazarse de hombre o hacerse pasar por hombre. Y sí, pues aquí también en México fueron muy reprimidas o muy menospreciadas. En Europa, pues bueno, allá acuérdense, perdón, acuérdense, ay, perdón, de Madame Curie, ajá, de Curie, que tuvo que abrirse paso, pero con la ayuda de su esposo. Y muchos dicen que por ahí viene algo que estudia la psicología, que es apropiarse de las ideas de otra persona para hacerlas propias. Y en el caso de las mujeres, pues ahí pasó mucho con Curie, y también con el caso de una señora que de manera religiosa, que se llamaba Santa Teresa de Jesús, que dicen que muchas de las ideas que desarrollaron científicos, pensadores o filósofos, sobre todo René Descartes, retomó las ideas de Santa Teresa de Jesús, que bueno, pues era santa porque por eso tuvo acceso a la educación, porque pues bueno, fue religiosa y muchas de las cosas las retoma de las cuestiones bueno, del monasterio, no del monasterio, del convento donde ella se desarrolló. Y a eso se le llama, déjeme ver que me acuerdo, es un síndrome precisamente de apropiarse de las ideas de otra persona e inclusive de las mujeres. Luego les digo cuál es. Por ahí lo tengo apuntado en mis apuntes de la facultad. Pero sí, lamentablemente, pues es hasta el Renacimiento cuando empiezan a surgir algunas mujeres que aportan al pensamiento. Lamentablemente, pues Hipatia pues le tocó la época romana, donde pues todavía estaba muy, lamentablemente muy menospreciado el pensamiento o simplemente el papel de la mujer en general. Sí, chica, Cel. Sí, profesor, gracias. Ok. Y ahí sí, las chicas que les gustan las cuestiones del feminismo, sí sería bueno que investigaran sobre estos aspectos y de las primeras feministas que para muchos ella representó mucho en esas cuestiones, ¿no? De defender los derechos de las mujeres. Ok. ¿Alguien más? ¿Además? Bueno, ¿alguien tiene alguna noticia que comentar? A ver, chica, Ashley. ¿Sí es Ashley? Sí, profe. Bueno, estuve buscando varias pues que fueran recientes, pero solamente hay noticias sobre COVID y eso. Hasta que me apareció una de que detuvieron a un hombre en Puebla porque llevaba una cabeza de alguien en una mochila
y estaba goteando sangre en la mochila. Y entonces lo reportaron y lo detuvieron y apenas ayer encontraron el cuerpo de la persona de la que era la cabeza. Y al parecer eran compañeros de trabajo y tuvieron una pelea porque estaban bajo los efectos del alcohol o las drogas, todavía no saben. Y lo decapitó. Ok. Bueno, aunque de preferencia no me gustan mucho las notas rojas, pero bueno, ni tampoco de deportes, ni de artistas, ni que se ya escribió una babosada más Maluma, una cosa así. Pero bueno, pues sí, lamentablemente, acuérdense que sí, los valores, hablando de valores sociales, pues se han perdido muy lamentablemente en nuestro país y sobre todo con tanta violencia, con pues, tanta degeneración social que hay, y sí, pues ese tipo de casos, pues sí pues crean, y muchas veces crean también una cierta, insensibilidad en la gente. O sea, ya lo vemos muy natural, ¿no? El ver ese tipo de cuestiones y que pues lamentablemente pues deberían de repensarse, ¿no? Y sobre todo pues tratar de acabar con esas malas pues sí, malas relaciones que luego tenemos hasta en las cuestiones del trabajo o en las cuestiones escolares y sí ver que hay muchos enfermos, mucha gente pues muy malvada en todos lados, ¿no? Pero en fin, si Ashley, ya no platiques ese tipo de cosas porque nada más deprimen. Nice. Pero bueno, en fin. A ver, Gómez Ramírez. Bueno, yo ayer alcancé a ver un cacho de noticias de la noche, bueno, en la nochecita antes de dormir. Ajá. Y pues vi que, bueno, con lo del conflicto de Afganistán, bueno, vinieron, se podría llamar refugiados, no sé, bueno, personas que lograron salir de su país y, bueno, están aquí en México. Bueno, como que México les dio asilo. Y bueno, esa es toda la noticia, bueno, que vi, pero dentro de esas personas, la mayoría creo que dijeron que eran como periodistas o reporteros importantes de allá. Bueno, lo que se les dio asilo, el asilo político porque pidieron ayuda, yo me enteré de unas chicas, ¿cómo se llama? Unas chicas que habían participado en un concurso de robótica aquí en nuestro país hace creo que 2 o 3 años y pues bueno, les gustó nuestro país y pidieron asilo, por eso. Fueron creo que 5 o 6 chicas afganas que, pues, bueno, recuerden que allá en Afganistán hay una guerra civil, tomaron el poder otra vez los talibanes, que son fanáticos religiosos, hablando de fanatismo, y que, pues, ¿cómo se llama? Pues amenazan a todo aquel que haya colaborado con con los Estados Unidos que estuvo controlando ahí las cuestiones y que ahora que salieron, pues los talibanes retoman el poder y pues bueno, tienen mucha gente, mucho temor y quieren salir de ahí como de lugar y pues en nuestro caso, en México, pues les dio asilo a estas chicas, bueno, al menos son las que yo he escuchado. No he escuchado de que haya llegado periodistas o otras personas de otro ámbito. Pero bueno, esa sí la noticia que también yo escuché el día de ayer, que les dieron asilo y la recibieron en el aeropuerto. Y, ¿cómo se llama? Y ellas mismas emitieron un comunicado donde agradecían, ¿no?, al gobierno de México de haberlas rescatado de allá, de Afganistán, que está en el Medio Oriente. ¿Sale? ¿Quién fue Gómez? Ciudad Gómez Ramírez Diego. A ver, Ortega Ameyali, otra vez. Sí, luego de que el domingo hubo un incendio en una planta de Pemex que se ubica en Campeche, hoy
se reinicia la producción en esta plataforma que se llama EQA2. Dicen que se ha recuperado la producción de 35 de 125 pozos. Se espera que para el 30, este fin de mes, se reincorpore a la totalidad. Los primeros peritajes arrojan que el incendio fue provocado por una fuga de gas y hasta ahorita ha habido 5 muertos y 6 lesionados. Así es. Bueno, vamos a comentar rápido esas noticias porque se nos está acabando el tiempo, pero sí, sí hubo una explosión en una plataforma que sí, lamentablemente, sí hubo muertos, sí hubo desgracias personales, pero sí, bueno, lamentablemente las plataformas de Pemex, sobre todo desde que los gobiernos neoliberales estuvieron ahí gobernándonos, lamentablemente les dieron muy poco presupuesto o simplemente dejaron que Pemex se fuera a la ruina, y sobre todo en cuestiones de seguridad no le invirtieron, con la idea de privatizar, o sea, con la idea de venderlo. Pero, pues bueno, ahí sí lamentablemente se tienen que buscar las formas de prevenir ese tipo de accidentes y evitar, pues las desgracias, ¿no? Personales que se dan en estas situaciones. Y bueno, esperemos que se recupere ya todo eso. A ver, Casiano, otra vez. No, ya, profe, se me pasó bajar mi mano, pero era igual sobre la noticia de las 5 chicas que llegaron. Bueno, que se hizo pública ayer la noticia de ayer de las chicas de Afganistán. Ok, muy bien. A ver, Ingrid. Bueno, la noticia que yo leí la leí en el New York Times y también es sobre los derechos de las mujeres de Afganistán y de cómo los talibanes han dicho recientemente que van a tener más derechos de cuando estuvieron en el régimen anteriormente. Sí, bueno, es lo que están tratando, ¿no? De crearnos esa imagen de que no van a ser tan radicales como el anterior gobierno talibán, y que, bueno, que van a respetar los derechos, aunque, bueno, habrá que creerles la mitad, ¿no? Porque sí, su fanatismo es bastante extremo. Esperemos que sí lo cumplan. Sí, así es, solo simplemente, insisto, ¿no? Sí dicen que van a respetarlo, pero por otro lado dicen con base en la ley islámica, que es pues 100% ortodoxa, bueno, fanática de alguna manera. Creo que la ley islámica que están siguiendo es la Sharia, o no sé cómo se pronuncia, pero es en base a eso lo que están como tratando de imponer. Sí, es muy dogmática, o sea, son ideas muy tajantes que se deben de seguir al pie de la letra y lamentablemente pues ya la mujer la menosprecian, la sobajan y bueno, acuérdense que ahí una mujer debe de estar con esa vestimenta donde apenas se le puedan ver los ojos, y una mujer no puede estar sola en la calle porque pues la pueden apedrear, o si no lleva la vestimenta, pues lo mismo, puede ser lapidada, o sea, apedreada, ofendida, incluso hasta golpeada, por hombres, que las vean en las calles, mostrando el rostro. Y sí es una posición muy, muy extrema, pero sí es sus creencias religiosas y eso de que van a ser más tolerantes, pues yo la verdad lo dudo, sí, porque hasta salieron por ahí hasta en un parque de diversiones, ¿no? Como tratando de dar la imagen de que son más abiertos, lo cual, pues, la verdad lo dudo mucho. En fin, a ver, Lujano. Yo la noticia que vi fue la del huracán Grace, que afectó también a Hidalgo, como a unas 80 comunidades.
bueno, se quedaron incomunicadas. Entonces, creo que ayer en la tarde, apenas una, con luz y con vía telefónica, se logró comunicar y pues pudieron solicitar ayuda para quitar rocas de caminos y que muchos caminos también quedaron inundados, daños estructurales y daños en la vía eléctrica. Sí, así es, hubo muchas afectaciones, bueno, no nada más en Veracruz, ¿no? Donde fue lo más grave, porque ahí van creo que más de 8 muertos, ¿no? Ya no sé cuántos, ya perdí la cuenta, pero de todos, junto con Puebla, creo que ya llegan casi a 13, 14 muertos. Sí, pues es lamentable siempre que vienen estos huracanes, pues afectan a mucha gente y sobre todo pues en las zonas que están en mucho riesgo, ¿no? Sobre todo la gente que vive en cerros. Pues bueno, ahí pasó lo de la desgracia, ¿no? De la familia donde se morían creo que 6, creo que la mamá y 6 hijos, 5 niños y ¿cómo se llama? Los únicos que salvaron fue el papá que alcanzó a salir y junto con un niño que rescataron, ¿no? Creo que el mayor, pero sí, que es ahora sí que una desgracia bastante profe, es que yo también investigué sobre esta noticia y quería comentarle. Bueno, lo que yo vi es igual del huracán, pero bueno, lo que dijeron es sobre la desigualdad que está habiendo, porque está afectando a estados pobres y que no es la primera vez que hay un huracán en México. Entonces, se está dando cuenta y que no hay un servicio apropiado por el gobierno, en serio está ayudando a esos estados, porque siempre son los estados donde más muertes hay, donde siempre hay huracanes y donde se nota la desigualdad en el país. Entonces ese sería un gran punto en la noticia. Sí, claro. De hecho, lamentablemente, aunque ahí ya más que que sea culpa del gobierno, lamentablemente acuérdense que pues no hay las posibilidades económicas y la pobreza creció tanto, sobre todo en los últimos años, que la gente pues busca establecerse pues donde puede y muchas veces se establecen en lugares muy riesgosos. Y ojo, bueno, los huracanes, bueno, nuestro país está expuesto, siempre cada año hay huracanes, hay temporada de huracanes y la temporada de huracanes dura al menos hasta finales de septiembre. Y sí, pues los huracanes estamos expuestos porque cada año llega uno o dos o hasta más huracanes en distintas regiones. Hay que llegan por el Pacífico, hay que llegan por el Golfo, en este caso, o sea, siempre hay huracanes y siempre hay desgracias, lamentablemente, y sí, lamentablemente, pues la pobreza, pues es uno de los problemas que tenemos en nuestro país muy enraizado y que se tiene que ir haciendo algo, se tiene que ir haciendo algo para tratar de proteger a la gente, pero también entendamos que mucha gente por necesidad o simplemente por necesidad se establece en lugares donde no debería, o sea, en cerros o cerca de ríos o ¿cómo se llama? En donde hay lugares que son muy riesgosos. Y pues sí, no, hay que hacer algo para tratar de ayudar a la gente, pero también con la idea de que pues también controlemos, bueno, si vemos eso de que una familia de 7 personas en este caso, o de 8, ya no sé cuántos serían, pero pues imagínense tener una familia de 7 hijos o de 6 hijos, pues no sé de cómo se pueda poder mantener a tantos. Sí, y pues son cuestiones tanto de educación como de cuestiones de prevención y cuestiones de muchos aspectos, ¿no? Que muchas veces la gente lamentablemente no entendemos hasta que pasan, ¿no? Estas desgracias y es cuando pues sí vienen las lamentaciones y vienen las quejas, pero pues también hay que ver el fondo o el meollo del asunto. Ahí en la Torre Estudio hasta me pasé. Bueno, ¿qué les parece si hasta aquí la dejamos? ¿O quieren comentar todavía rápidamente sus noticias? A ver, ¿qué faltó a Costa? Sí, profe. Va a ser rápida. Bueno, la noticia que yo vi fue una del New York Times también. Y bueno, la noticia trató sobre
que el arte plasmado en la tecnología y ya no en el papel. O sea, que se usa más en las computadoras, en los celulares y demás, en donde hicieron una entrevista a adultos mexicanos y a estadounidenses, y donde la mayoría prefirió el arte plasmado en el papel. Y no sé, siento como que a los adultos siempre como que dicen, no, es que se pierde la tradición, y pues como que ya no prefieren hacerlo por vía tecnológica, pues. Y pues de eso se trató. Ok, muy bien. Bueno, luego platicamos también. Saber, Itzel López. Sí, bueno, yo lo que más estuve viendo fue lo del el COVID, que según han estado haciendo pues estudios, ¿no? Y que unos dicen que según la variante Delta se propaga más rápido que por algún cambio en un aminoácido o algo así. Y que también algunos, bueno, en Brasil se identificaron una sustancia de una serpiente que puede impedir la reproducción del virus, y también vi de lo de que están hablando mucho de que los niños vuelvan a las escuelas, ¿no? Pero que probablemente haya una cuarta ola en el país de contagios, porque algunos países en Europa ya están en la quinta o en la sexta ola. Así es. Bueno, ahí tenemos que platicar mucho de esas cuestiones del coronavirus y de las cuestiones de que si les afectan o no les afectan a los niños, o de alguna manera, pues es más como propaganda, ¿no? Política, más que otra cosa. A ver, Yael. No, profe, perdón, no había bajado la mano. Ok. Bueno, a ver qué les parece si, bueno, hoy se van a salvar de que pase la lista, porque ya nos pasamos de tiempo y creo que tienen otra clase. Pero bueno, la próxima clase si pasamos lista, acuérdense que voy a tomar en cuenta las asistencias y también las participaciones, ¿sale? Y pues bueno, ya los que dejaron su mano arriba, pues bueno, ahí mejor la guardamos para la siguiente clase, ¿sale? Y vean las clases que ya subí y las que estoy por subir el día de, a lo mejor hoy en la tarde o si no mañana, y también el lunes creo que subo otra, ¿sale? Entonces, nos vemos, chavos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego, profesor. Luego, profesor.